¿Reinvierto en el negocio o diversifico? Esta es una de las preguntas más estratégicas que cualquier dueño de negocios o empresarios deberían de hacerse. ¿Pero por qué, Hans? ¿Por qué dices esto? Bueno, porque cuando tu negocio está dándote ganancias más allá de tu sueldo, es decir, una vez que tú estás descontando tu sueldo de acuerdo a tu estilo de vida y el negocio te deja más ganancias, bueno, pues ¿qué puedes hacer con estas ganancias? Veamos las alternativas. Bueno, yo te diría, hay dos opciones que serían las dos opciones inteligentes y hay una tercera. La primera sería, pues claro, reinvertirlo en el negocio. La segunda sería invertir en otra cosa para diversificar. Y bueno, la tercera es para gastártelo en cualquier otra cosa. Pero para responder la pregunta de las primeras dos, déjame decirte que no existe una fórmula cuadrada a seguir, ya que depende de diferentes factores y, esto es lo más importante, de la etapa de tu negocio. Veámoslo paso a paso. Todos hemos escuchado que debemos diversificar, es decir, pues no enfocar toda nuestra energía en un solo tipo de negocios. Pero también hemos escuchado que hay que enfocarse siempre en una sola cosa a la vez. Entonces, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene razón de las dos ideas? Porque son totalmente antagónicas. Bueno, pues no son tan antagónicas. La verdad es que los dos tienen razón, pero vamos a entender bien el porqué. Siempre hay que buscar tener diferentes fuentes de ingresos, ya que como vimos durante los meses del encierro por el COVID, bueno, los meses más fuertes, bueno, muchos negocios no pudieron seguir operando. Pero por otra parte, pues tenemos también a muchos dueños y muchas dueñas de negocios que no solo recibían sus ingresos de su negocio principal, sino que además tenían inversiones adicionales que esto les ayudó para inyectarles liquidez durante estos meses. Pero claro, Hans, pues sí, es muy fácil hablar de los hubieras, es muy fácil hablar del pasado, pero bueno, de ahora en adelante, ¿qué hacer? ¿Invierto en nuevos negocios o invierto en el mío? Para poder decidir qué es más conveniente, si reinvertir en tu negocio o si invertir, digamos, en otra cosa aplicando este concepto de la diversificación, vamos a entender en qué etapa está nuestro negocio. Pero fíjate muy bien, ya que si está en una etapa de despegue y nosotros pues ya estamos teniendo ganancias, entonces estamos en la etapa, digamos, en la que vamos a tener mayores crecimientos, donde lo que queremos es que nuestro negocio pues siga creciendo porque tenemos todavía mucho potencial. Entonces si tu negocio está en esta etapa, lo más recomendable es invertirlo todo, o bueno, casi todo, en tu negocio, reinvertirlo. Piensa siempre en un concepto que se llama costo de oportunidad y esto te va a ayudar muy bien a entenderlo. Si tú tienes dinero, siempre tendrás diferentes alternativas que puedes hacer con tu dinero, ¿cierto? Bueno, lo más lógico es que tú decidas invertirlo en lo que te ofrezca, pues digamos, mejores condiciones o mejores rendimientos. Pero claro, hay que considerar algo que se llama el riesgo. Entonces, ¿qué te puede ofrecer el mejor rendimiento dado un nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar o dispuesta a aceptar? Bueno, en el caso de una etapa inicial de tu negocio, lo más lógico es que tu negocio sea el que te ofrezca el mayor rendimiento. Entonces, si yo tengo un negocio que está, pues digamos, en una etapa inicial, entonces vamos a ver cuáles son las diferentes alternativas, ¿no? La primera sería decir, bueno, pues yo podría invertir en la bolsa de valores. Y aquí, por ejemplo, tú puedes decir, oye, voy a invertir en un ETF, que son canastas que contienen muchos instrumentos ya diversificados. Eso yo es lo que recomiendo para empezar si tú no eres experta o experto en inversiones bursátiles. Bueno, en otro video hablaré más de estos ETFs. Pero bueno, estos ETFs pueden ser, por ejemplo, las 500 empresas más grandes del mercado de valores de Estados Unidos. Y bueno, claro, no te digo que lo inviertas ya, hay que entender muy bien el momento en el que estamos. Bueno, si tú hubieras invertido en este ETF, hubieras ganado en promedio alrededor de más o menos 10%, considerando ya la ganancia tipo cambio si tú me estás viendo en México. Bueno, es decir, si tú hubieras invertido hace 20 años en esta canasta, en este ETF, que está ya en dólares, bueno, hace 20 años lo que tú hubieras hecho es cambiado. Si yo estoy en México, cambio mis pesos a dólares. Ese dinero lo invierto en este tipo de instrumentos y hoy, 20 años después, lo convierto ya a pesos mexicanos. Bueno, y analizando el rendimiento, hubiera obtenido un rendimiento promedio anual. O sea, cada año me hubiera dado 10%, 10%, 10% en promedio. Perfecto. Ya tengo un parámetro. Muy bien. Vamos ahora a buscar cuáles son el resto de los parámetros para saber qué es lo que más nos conviene, si invertir en diferentes cosas o reinvertirlo en mi negocio. Entonces, hay algunos fondos de inversión que invierten, por ejemplo, en startups, y estos te hubieran ofrecido más o menos un 15% anual en promedio, ¿no? Y esto si lo hubieras hecho hace 10 años. Bien, vamos a ver otra alternativa, ya tenemos dos. Si yo hubiera comprado, por ejemplo, un terreno en una zona de muy alta plusvalía de alguna ciudad que esté en crecimiento, y si esto lo hubiera hecho hace 5 años, bueno, hoy hubiera obtenido un rendimiento promedio anual de 18-20%, ¿no? Anual.
¿va? Bien, entonces ya tengo yo 3 parámetros en los que yo hubiera podido haber invertido con ese dinero en lugar de meterlo en mi negocio. Pero aquí hay que considerar el nivel de riesgo que estamos dispuestos a correr. Por eso te lo voy a explicar muy bien en otro video, esto del nivel de riesgo. Bueno, con estos 3 parámetros y entendiendo que, los rendimientos que se han obtenido en el pasado, porque aquí solamente hablé del pasado, pues no me pueden asegurar nada en el futuro, porque pues hay 1000 factores de los que nadie aquí tenemos control. Entonces, bueno, pero ya tengo 3 escenarios. Y con estos tres parámetros, vamos a ver, si yo estoy en la etapa inicial del negocio, bueno, seguramente por cada peso, por cada dólar que yo reinvierte en mi negocio, me debería de dar un mayor rendimiento anual que lo que me están dando estas 3 alternativas. Entonces, por eso es conveniente reinvertirlo mientras tu negocio esté creciendo. Pero cuando tu negocio ha alcanzado, digamos, una etapa de estabilidad, hay que considerar qué es lo que más te conviene. Si reinvertir en tu negocio o a lo mejor te conviene, pues yo te diría, comenzar a invertir o en la bolsa de valores o comenzar a invertir en algún fondo de capital o alguno de startup o alguno inmobiliario o prestárselo a alguien para su negocio o quizá invertir directamente en bienes raíces. O aquí viene un tip de oro que sería, a ver, yo tengo un negocio estable. Bueno, pues ¿qué pasa si yo aprovecho mi base de mi negocio, ¿no? Si yo aprovecho la infraestructura. ¿Qué pasa si yo aprovecho los contactos que yo ya tengo? ¿Qué pasa si yo aprovecho directamente a los clientes y también hasta los proveedores? Y con todo esto se me ocurre incorporar una nueva línea en mi negocio. O empiezo otro negocio en donde yo pueda invertir las ganancias de mi negocio actual y así pues me ofrezca unos rendimientos mayores a los que me obtiene, a los que me está dando mi negocio actual. Siempre tenemos que hacer un análisis del posible rendimiento futuro y valorar las alternativas, siempre comparar contra todos los parámetros para que así podamos tomar la mejor decisión. Ahora bien, como te decía, no todo es una fórmula cuadrada de reinvierto o no reinvierto, no. Hay ocasiones en lo que pues, más te puede convenir es, por ejemplo, ir acumulando las ganancias del negocio, o sea, no reinvertirlas en nada, irlas acumulando. ¿Para qué? Para después dar el salto y para modernizar los equipos o para incorporar una nueva tecnología o para invertir en nuevas máquinas o para a lo mejor comprar un espacio mayor, ya que esa inversión va a hacer que tengas mayores rendimientos en tu negocio, que a lo mejor pues si lo hubieras invertido en alguna de las otras alternativas de inversión. Claro, esto siempre hay que hacer un análisis para saber si esto va a ser así. Y finalmente, si tu negocio está en una etapa, digamos, de declive, es decir, que ya no consigues vender como antes, aquí es urge que diversifiques tus ingresos. Así que aquí hay que considerar que toda ganancia que te esté dando tu negocio debería de ser, digamos, para modernizarte, para hacer las cosas mejor, para aprovechar todos los equipos que tienes, todo el espacio, todo el capital humano que tienes en tu negocio, aprovechar toda la experiencia tuya y de tus empleados, todos los contactos, para incorporar nuevas ideas ya en tu negocio. O bien, para comenzar pues, un negocio diferente desde cero. Espero que estas ideas te ayuden para saber qué es lo que más te conviene, si diversificar o reinvertir. Te mando un abrazo.